Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. Pasate a nuestra casa, Señor. Tome su asiento, tome su lugar. Estamos en la serie que se llama Fe para Vencer y habíamos hablado la semana anterior que era la fe. Habíamos llegado a la conclusión de que fe es creer. Y fe no solamente de creer, sino de confiar, de ejercer justamente eso. Habíamos hablado de algunos pasos de fe, ¿se acuerdan? Hebreos 11 comienza la galería de la fe en Hebreos 11 con un personaje. ¿Se acuerdan qué personaje era? ¿Pero quién era el personaje de la fe? Era Abel, ¿no es cierto? ¿Qué aprendimos de Abel? Bueno, de Abel aprendimos que tu fe te lleva a darle a Dios lo primero, lo mejor y a tiempo. Diga conmigo, tu fe te lleva a darle a Dios lo primero, lo mejor y a tiempo. Cuando usted dice, yo tengo fe en el Señor, yo creo en el Señor, pero en el bolsillo tiene alacranes en vez de ofrenda, le da miedo meter la mano al bolsillo. Mire, su fe no habla mucho justamente de lo que usted cree ni de quién confía. Si usted no le da tiempo al Señor, si usted no le da al Señor su esfuerzo, si usted no le da sus mejores años, su mejor tiempo, entonces tampoco estamos hablando de una fe muy verdadera que digamos. Eso vimos la semana anterior. Esta semana vamos a ver un mensaje que se llama Cuestión de Amistades. Diga conmigo, cuestión de amistades. La fe es cuestión de amistades. Hebreos 11 nos habla justamente de una galería de los héroes de la fe. ¿Qué es lo que pretende el escritor de Hebreos? Que al parecer es un cristiano que estuvo disertando un mensaje, que alguien lo copió. Parecería que es Pablo el que está dando este mensaje. Lo copiaron, lo pusieron en papel y lo pasaron para varias iglesias. Las copias se repartieron en las iglesias del primer siglo. Había un problema con los famosos judaizantes, que eran los judíos que buscaban que los nuevos cristianos se circunciden. Ya les expliqué en el segundo culto con lujo de detalles lo que era la circuncisión. Así que en el segundo culto les había contado la semana pasada, más detenidamente, que era la circuncisión. Era una práctica que la gente no se quería realizar, pues. En ese tiempo no había anestesia. Les cortaban el prepucio del pene del hombre con un cuchillo que lo metían al fuego y después le cortaban, porque esa era una señal visible de que ellos servían a Dios. Levanten la mano, ¿cuántos quieren tener esa señal visible? Miren, si eso pasa en nuestros días, que hay anestesia, que hay quirófanos, imagínense en la iglesia del primer siglo. Mucha gente se resistía a eso. ¿Por qué? Porque venían de una cultura diferente, distinta. Miren, entonces, la persona que diserta en Hebreos y que lo escriben para poder copiarlo, explica que la salvación no se obtiene por una obra, explica que no se hace por un rito, por una tradición, explica que se lo hace por fe, por la fe, no por la tradición. El primer personaje, Abel, nos enseña que la fe nos lleva a darle al Señor lo primero, lo mejor y a tiempo. Si usted no le da al Señor lo primero, lo mejor y a tiempo, habrá que revisar su fe. Pero la noticia es esta, la noticia es que Adán y Eva tuvieron más hijos y tuvieron más hijas que Caín y Abel. Uno de ellos es Set. Génesis 5 nos habla de lo que la Biblia explica como genealogías, es decir, la línea de los descendientes de Adán. Y cuando uno lee esto, uno se empieza a dormir, ¿no es cierto? Uno empieza a cabecear cuando empieza a leer las genealogías. ¿Quién nació de dónde? ¿Cuánto tiempo vivió? Y uno dice, ¿para qué servirá eso? Bueno, hoy le quiero explicar un pequeño detallito nada más de las genealogías. Empecemos con Adán. Adán, el primer hombre representante de la raza humana que menciona justamente Dios como ese representante. Entonces, Adán tuvo dos hijos, los primeros que se llamaron Caín y Abel, ¿no es cierto? Abel murió, Caín huyó, pero tuvo más hijos. Uno de esos hijos se llamaba Set. Y Set
llegó a vivir 930 años, pero a los 130 años, Set tuvo un hijo que se llamó Enos. Miren, Set vivió 912 años, pero cuando tuvo 105 años, le tuvo a su hijo que se llamó Enos, ¿no es cierto? Ahora, Enos vivió 905 años, pero a los 95 años tuvo un hijo que se llamó Cainán. Cainán, a los 70 años tuvo un hijo que se llamó Mahalael y vivió 910 años. Ahora, este muchacho llamado Mahalael, a los 65 años tuvo un hijo que se llamó Jared o Yared. Yared, a los 62 años, tuvo un hijo que se llamó Enoc. Mahalael vivió 895 años y Enoc vivió 962 años. Y ahí nos detenemos un rato. Nos detenemos un ratito. Les pregunto, viendo este cuadrito, ¿Set conoció a Adán? Mira el cuadro. ¿Set conoció a Adán? Claro, porque cuando Set nació, Adán tenía ¿cuántos años? 130. ¿Y cuántos años vivió Adán? Ok. Enos conoció a Set. ¿Conoció a Adán? Cainán conoció a Adán. Mahalael conoció a Adán. Yared o Jared conoció a Adán. ¿Sí o no? Parece reunión de la familia y las herencias esto. Unos sí y otros no. Y mire esta pregunta. Enoc conoció a Adán. Mire el gráfico. ¿Cuántos creen que no conoció a Adán? ¿Cuántos creen que sí conoció? Claro. ¿Por qué? Porque cuando Enoc nació, Adán tenía 527 años y vivió 930. Adán tenía 527 años. Era un sub 500. Lleno de vida, juventud, divino tesoro. Claro, en ese tiempo la raza humana vivía muchísimos más años. 527 años tenía Adán y le conoció justamente a Enoc. Ahora, en el gráfico que ustedes vieron, vimos cuando Enoc nació. Podemos decirles incluso que tuvo un hijo Enoc, pero no les vamos a decir cuándo murió. ¿Por qué? Porque Génesis 5, versículos 21 al 23 nos dice lo siguiente. Vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? El hombre más longevo de la tierra, ¿no es cierto? Y dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y todos los días de Enoc fueron 365 años. Mire, la palabra caminó viene de jalad. En hebreo significa caminar, significa alejar, significa desvanecer, significa avanzar hasta desaparecer. Cuando usted va a mi pueblo y se encuentra con la gente que tiene tierras, ¿no? Le pregunta a usted, ¿hasta dónde es su propiedad? Y dice, allá, hasta donde pierde ojo, dice. Hasta donde ya no alcanzas a ver. Eso quiere decir caminó con Dios. Caminó con Dios hasta que se perdió, hasta que no se le vio más. Ahora, ¿cuántos años vivieron todos los anteriores, las generaciones anteriores a Enoc? Veamos el gráfico. ¿Cuántos? Adán, 930, Set, 912, Enos, 905, Cainán, 910, Mahalael, 895, Yared, 962. ¿Y Enoc cuántos? La pregunta es ¿por qué tan pocos? ¿Por qué tan pocos? La frase con la que se concluye la historia de Adán, de Set, de Enos, de Cainán, de Mahalael y de Yared, termina diciendo y murió. Pero la historia de Enoc no termina con el y murió. ¿Qué pasó con Enoc?
Génesis 5:24. El siguiente versículo dice esto. Todo ese tiempo, esos 365 años, Enoc anduvo en comunión ¿con quién? Lea conmigo lo que dice después. Y de pronto, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y yo me imagino más o menos, ¿le conocen a ese joven de la foto? Ayer estaba de aniversario de matrimonio. Y a Dios se le quiere llevar en un año. ¿Ves? Yo más o menos me imagino algo como eso. Estaba tan listo para irse con Dios que Dios simplemente se lo llevó. Existe un escrito antiguo, que se lo atribuye justamente a Enoc y no forma parte de la Biblia. Los encargados de validar los textos bíblicos concluyeron en 4 cosas importantes para decir, este libro no puede entrar a la Biblia. El primero es que ese libro tiene varias versiones en varios idiomas y no todas coinciden. La segunda cosa es que este libro, el libro que lo atribuyen a Enoc, tiene una redacción posterior a la vida de Enoc. Entonces, no lo pudo haber escrito él. Y la última cosa que dicen no puede entrar justamente dentro de los libros bíblicos del libro de Enoc es que narra hechos posteriores a la vida de Enoc. Es decir, después de los 365 años, el libro de Enoc cuenta cosas que Enoc no vio. Entonces, ese libro no puede entrar al canon bíblico porque puede ser un libro histórico que cuenta cosas bonitas, que cuenta cosas interesantes, pero no es valedero, no es verdadero, no es fidedigno. Mucha gente se ha centrado en leer el libro de Enoc para descubrir algo de Enoc y se topa con 2 contenidos importantes. Ese libro nos habla de las razones por las cuales Dios permitió el diluvio. ¿Y Enoc vivió el diluvio? No vivió el diluvio. El diluvio lo vivió su bisnieto, Noé. Ahora, el segundo tópico que topa el libro de Enoc es que en la tierra había presencia de gigantes. Y claro, esos temas nos encantan. Nos encantan hablar, y los gigantes. Y bueno, el escritor de Hebreos, quien seguramente también conocía de la existencia del libro de Enoc, prefiere de hablar de lo que realmente le importa a Dios. ¿Y qué le importa a Dios? ¿Le importan las razones que tuvo para el diluvio? ¿Le importa saber la existencia de los gigantes en la tierra? Mire lo que dice Hebreos 11:5. Diga conmigo, por la fe, Enoc, ¿qué le interesa al escritor de Hebreos? ¿Qué le interesa? ¿Le interesa el hecho de que no murió? ¿O le interesa la fe de Enoc? Y dice, por la fe Enoc no murió, Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Amigos, amigas, el escritor de Hebreos le cuenta a la iglesia del primer siglo que por la fe Enoc fue llevado por Dios. Dígale al de al lado, esto es por fe, dígale. Al del otro lado, dígale. Despiértate que esto es por fe, dígale. Enoc es uno de los 2 hombres que relata la Biblia que fueron llevados vivos, que no conocieron la muerte, que fueron directamente a la presencia del Señor. El otro es Elías. Mucha gente centra la atención cuando se habla de Enoc en buscar esto de que, y del diluvio y de los gigantes. Sí, primero que es un libro que se contradice en muchas cosas, que es un libro posterior a la vida de Enoc y que narra cosas que él no vio. Mire, mucha gente se centra en eso. Cuando el escritor de Hebreos nos dice que lo que debemos centrarnos más bien es en estudiar, ¿qué cosa? La fe de Enoc. Omiten justamente lo de la fe de Enoc porque más interesante es hablar de los gigantes que hablar del ejercicio que yo tengo que hacer, mi parte para poder ver la gloria de Dios. Enoc tuvo fe en Dios. ¿Y cómo llegó a tener fe en Dios? Les pregunto, en el tiempo de Enoc, ¿había la Biblia impresa? ¿Habrían manuscritos? ¿Habría quizás, no sé, programas de radio para que escuchen, no? Y desde el HCJB le manden saludos a Enoc
en su programa A Través de la Biblia. ¿Cómo tuvo fe? ¿Cómo pudo haber tenido fe? ¿Cómo tenían fe? Mire, el versículo concluye de esta forma. Dice, no se puede encontrar el cuerpo y dice, se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc, ¿qué dice ahí? ¿Qué hacía Enoc? La fe de Enoc llevaba a que Enoc agrade a Dios. ¿Cómo pudo haber sabido Enoc cómo agradar a Dios si en ese tiempo no habían iglesias, no había Biblia, en ese tiempo no habían radios, no habían podcasts, no habían redes sociales? ¿Cómo pudo haber sabido Enoc? ¿Cómo hacían en ese tiempo el pueblo de Dios? ¿Cómo hacía para instruir a la gente? ¿Cómo hacía? Bueno, Deuteronomio 6 nos cuenta cómo. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? A ver todos juntos, y las repetirás a tus hijos. Y dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿cómo sabía la gente el plan del Señor para sus vidas? ¿Quiénes les enseñaban? ¿Quiénes les enseñaban? Entonces, podemos concluir nosotros, queridos amigos, que Enoc supo cómo debía agradar a Dios porque hubo gente antes de él que le enseñó. ¿Quiénes le enseñaron? Veamos nuevamente el cuadro. ¿Será que su padre Yared le enseñó a Enoc quién era Dios? ¿Será que su abuelo Mahalael le enseñó quién era Dios? ¿Su bisabuelo? Y después Enos y Set. ¿Y quién más le enseñó? A ver, de toda la gente que ustedes miran allí, ¿quién tuvo un contacto directo con Dios? ¿Quién le pudo haber enseñado más detalle sobre cómo agradar a Dios? A Enoc. ¿Y será que también enseñó a Set? ¿Y será que enseñó a Enos, a Cainán, a Mahalael, a Yared? ¿Será? Mire, hay 3 áreas que son incidentes justamente en las siguientes generaciones en lo que debemos nosotros centrarnos. Va mucho más allá de preguntar si Enoc vio los gigantes, si sabe Enoc el tema del diluvio. Debemos centrarnos en la fe que tuvo Enoc. Y esa fe que tuvo Enoc fue sembrada por sus antepasados. Y entre sus antepasados estuvo Adán. Por eso Enoc sabía, dice la palabra, agradar a Dios. Enoc agradaba a Dios. Ahora, ¿qué enseñanzas nos deja Enoc hoy en día? ¿Cuáles son las enseñanzas de Enoc? En primer lugar, ¿qué nos deja a nosotros los mayores de Enoc? Los mayores de Enoc nos enseñan lo siguiente. Nos enseñan que aunque tuvieron errores, no se quedaron callados. ¿Adán tuvo error? ¿Cuál fue el error de Adán? ¿Cuál? Desobedeció. ¿Pero a quién se obedeció para no pelear? ¿A quién? Diga nomás, ¿a quién obedeció? Si los chicos estarían aquí, dirían igualito a mi papá, dirían. Obedezco para no pelear. Adán obedeció a Eva, ¿no es cierto? ¿Eso fue un error en ese momento? Claro que fue un error. No quiero decir que no debemos conversar con nuestras esposas y llegar a acuerdo, todo lo contrario. Debemos hacerlo. Lo que fue un error es que Eva decida por sí sola y su marido no le diga, hey, Dios dijo que no. Ese fue el error. Amigos y amigas, aunque Adán tuvo un error, no se quedó con la boca callada. Habló y le dijo a sus generaciones, ¿quién es Dios? Adán falló, pero puso en Set lo que no pudo poner en Caín.
Mire, Dios siempre nos da una nueva oportunidad para que nosotros podamos hacer las cosas de diferente forma. Dios siempre nos da oportunidad para que nosotros podamos corregir lo que hicimos mal. Adán falló con Caín. No estuvo allí para decirle a su hijo, hijo, debes presentar de esta forma la ofrenda. No estuvo ahí para decirle, hijo, no guardes rencor en tu corazón. Vamos a presentar una nueva ofrenda y lo vamos a hacer bien. No estuvo allí presente en la vida de su hijo para decirle, hijo, creo que te estás equivocando. Pero en Set sembró lo que no pudo sembrar en Caín. Recuerda algo. Recuerda que tu vida cotidiana inspira la fe de tus hijos. Lo que tú haces en tu vida cotidiana, lo que haces en el día a día. Tus hijos podrán verte aquí llorando en la iglesia, pero lo que se van a acordar es la manera como tú reaccionas. Tus hijos podrán verte sirviendo, limpiando, haciendo, predicando, tocando. Pero lo que va a inspirar la fe de tus hijos es cuando la adversidad golpea tu puerta. El ver cómo tú reaccionas frente a esa adversidad. Cuando nuestras vidas, nuestra fe es probada por fuego. Eso es lo que va a inspirar a nuestros hijos. No había Biblia, no había iglesia, no había consejeros, pero en el tiempo de Enoc hubo padres que asumieron su responsabilidad. Y eso es lo que está faltando hoy, porque la cultura del éxito quiere hacer que nosotros los padres nos callemos, que no digamos nada y dejemos que los niños sean libres. ¿Sabe? Si Jared dejaba libre a Enoc, le prometo que no tenía idea de quién era Dios. Y el enemigo martilla sobre eso porque la cultura del éxito nos quiere callar a nosotros como papás y nos dice que tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Y a veces entendemos esto de ser amigos de nuestros hijos, ser complacientes con lo que ellos quieren hacer. Y a veces a nuestros hijos sí hay que soltarles un ajo. Perdón. Pero sí hay que decirles, carajo, aquí no se hace eso. Y mientras estés aquí en mi techo, tú vas a respetar la presencia del Señor. Enoc tuvo fe porque tuvo padres, generaciones que respetaron el nombre de Dios. Y esta es la raíz de la generación que con Noé termina de salvarse. Y si Noé, y me estoy metiendo a tu mensaje, Bechito, perdón. Pero si Noé tuvo después noción de obedecer a Dios, es porque tuvo un bisabuelo llamado Enoc, que le creyó tanto a Dios, que caminó hasta que se perdió el ojo. Y otros preocupados de los gigantes. La cultura del éxito quiere que seamos una especie de viejitos bonachones que todos digamos, sí, mijito, bueno, haz nomás y te vayas a traumar, bueno. No te quedes callado llorando el error que tuviste en el pasado. Muéstrale a tus hijos el poder de ese Dios que creemos, ese Dios que restaura, ese Dios que hace nuevas las cosas. Si Adán se quedaba llorando el error del pasado, Enoc seguramente no tenía fe. Satanás te quiere llorando tu error. Satanás te quiere a ti perdiendo la fe. ¿Sabes por qué? Porque de esa forma tus hijos no van a tener fe. Ya basta de llorar el error del pasado. Ya lo cometimos. El Señor nos ha perdonado aunque el humano se acuerde. Pero es hora de enseñarle a nuestros hijos el poder de ese Dios que restaura. ¿Cómo levanta el Señor al que está caído? Y eso va mucho más allá de solamente asistir a la iglesia. Tus actos cotidianos le demuestran a tus hijos la fe. ¿Sí están aquí? O que sea amén, digan. Sí. Ser amigo de tus hijos no es sinónimo de ser alcahuete de los errores de ellos. La primera autoridad que tienen nuestros hijos en la tierra somos nosotros, sus padres. Y a nosotros el Señor nos va a tomar cuentas de la vida de nuestros hijos. A veces luchamos para ponerles en el mejor colegio que podemos y no somos capaces de ejercer disciplina en la casa.
El enemigo no quiere que ejerzamos autoridad. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros ejercemos autoridad en la tierra, nuestros hijos reciben legado. El enemigo quiere que seamos esos amigos complacientes. Nosotros digamos, sí, mijita, aborta nomás, mamita. Es un montón de células, no es vida, bótale nomás. Y nosotros, los padres al menos de IBF, porque yo sé que esto que estoy diciendo no es vendedor. Yo sé que esto no es la mejor invitación para que vengan a la iglesia, yo sé. Pero esto es lo que me muestra la palabra. Y si le está golpeando, perdóneme. Voy a pedir que le hagan un descuento en el encuentro de mujeres para que me perdone, ¿ya? Pero no me puedo quedar callado porque un día Dios me va a tomar cuentas. Y tengo que decirle que nosotros los padres tenemos que ejercer autoridad con nuestros hijos, así el mundo nos diga que no debemos hacerlo. Porque muchos de los adultos malcriados que conocemos, incontrolables que conocemos, lo único que son, o lo único que fueron, es niños mimados a los que no se les pudo decir que no. ¿Hasta cuándo van a seguir las viejitas corriendo atrás de los hijos que ya se han casado 2, 3, 4 veces, tratando de arreglar las tonteras que van haciendo? Pagando las pensiones para que no les lleven presos. ¿Hasta cuándo? Padres, necesitamos ejercer autoridad sobre nuestros hijos. ¿Hemos cometido en el error pasado? Sí, pero Dios ya nos perdonó. Es hora de mostrarles a nuestros hijos que hay un Dios que nos levanta, que nos restaura, que nos da una nueva oportunidad. Y si la regamos, como Adán con Caín, que de hoy en adelante amanezca nuestro ser. Enoc significa un nuevo comienzo. Que tengamos un nuevo comienzo con nuestros hijos. Que tengamos un nuevo comienzo con nuestros hijos. El reto para nosotros los padres es ser amigos de nuestros hijos sin dejar de ser su autoridad. Sí soy tu amigo, pero aquí haces lo que yo te digo. Sí soy tu amigo, pero tengo que decirte que lo que estás haciendo va a echar a perder tu vida. Sí soy tu amigo, pero es necesario que entiendas que lo que estás haciendo ofende el nombre del Señor. Nuestros hijos tomarán decisión porque son seres humanos independientes. Y si toman el camino equivocado, el Señor les tomará cuentas a ellos y a usted. Haga lo que esté en su mano. Y sí, a veces es necesario que nuestros hijos se estrellen. Y después que se estrellan, miren, mamita, tenías razón. Y la labor de los padres también es recoger los pedazos y volverlos a armar. ¿Sabe cuántas veces mi papá ha hecho eso conmigo? Mi mamá ha hecho eso conmigo. Y doy gracias a Dios por sus vidas. Porque a pesar de haber hecho errores terribles, siempre estuvieron ahí para volverme a armar. Para eso también somos los padres. No solamente para recibir los diplomas, el cuadro de honor de nuestros hijos, sino para volverlos a armar cuando se equivocan. También para eso somos los padres. ¿Qué aprendemos de la actitud de Enoc? Ya vimos lo que aprendemos de los mayores. ¿Qué aprendemos de la actitud de Enoc? En primer lugar, aunque tuvo muchas razones para criticar a sus ancestros, tenía muchas razones para criticar seguramente a Adán. Él le conoció a Adán y podría haber dicho, oye, por vos estamos fregados todos. Sí, tenía muchas razones para criticar. Pero él decidió darle valor a las cosas que seguramente le enseñaron, por eso tuvo fe. No dijo, déjale al viejo loco, ya guárdale al abuelito, ya es hora, ya que duerma, ya. Él les dio valor. En el año 2002 tuve la bendición de poder asistir al primer Mundial de Ecuador y estar en Japón. Y con un grupo de ecuatorianos, unas chicas que estaban paradas, les empezamos a preguntar en inglés
una estación del metro. Y las chicas nos respondieron y se vino una viejita, una chiquitita así, ¿no? Y se acercó y le empezó a hablar a la chica. Y las chicas solamente así cruzaban los brazos y hacían así. Nosotros no sabíamos que en la cultura japonesa era deshonroso hablar en inglés porque los americanos hicieron cosas terribles con ellos. Y más que unas mujeres respondan a un grupo mixto, habíamos hombres y mujeres, porque un varón debía hablar por ellas. Yo decía en ese tiempo, les hablo de 20 y pico de años atrás, 21 años atrás, en ese tiempo yo decía, si la viejita decía eso en Ecuador, lo hubiesen mandado pero con la dentadura en el bolsillo. El respeto por nuestros mayores es algo que Enoc nos enseña. Si sabe que hay gente que diera todo porque su papá o su mamá le vuelva a dar un consejo. Si sabe. Si sabe que hay gente que ahora llora porque esa tacita de café que sobrevivó antes ahora le hace falta. No porque no se pueda comprar, sino porque no es servida con las manos y el amor de mamá o de papá. Si usted hoy tiene a sus padres vivos, dele gracias a Dios y escuche lo que le dice. Si le está diciendo a mi hijito, no, esa muchacha no le diga yo le voy a convertir. Escuche, es por algo. Si la mamá le está diciendo, mi hijita, ese guagua no, es un perfecto vago, no le diga yo le voy a ser trabajador porque por el amor se va a levantar. Escuche, es por algo. Enoc nos enseña a que podemos quedarnos con lo mejor de nuestros padres. Porque nos dieron lo que mejor pudieron. No nos dieron más porque quizás no pudieron darnos más. Porque quizás no sabían. Porque quizás no entendían. Y quizás están vivos y siguen fallando y siguen haciendo errores, quizás sí. Nuestro papel no es juzgarlos. Nuestro papel es orar por ellos y ser sabios. A veces cuida nuestro corazón. A veces nos toca alejarnos de papá, nos toca alejarnos de mamá porque la actitud que tienen o los procederes que tienen no son los mejores. A veces de esa forma les honramos. Pero si usted tiene a su mamá y a su papá o a uno de los dos con vida y tienen una vida de piedad, quiero decir, devuelven con un bien a quien les ha hecho un mal. Escúchenles. Escúchenles. A veces no nos van a decir lo que quisiéramos oír. Nos van a decir lo que necesitamos oír. Perdónenme, pero hay que darles un beso a mis papás. Y a mis suegros que también han sido como mis segundos papás. Gracias. Todos los antepasados de Enoc también conocieron a Adán. También lo conocieron. La pregunta es, ¿por qué no tuvieron la misma fe de Enoc? ¿Por qué? Si ellos también le conocieron, ¿por qué no recogieron los mismos conocimientos que Enoc y desarrollaron la misma fe, la misma amistad con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Sabe por qué? Porque la fe es una decisión. No es una herencia automática. No es porque yo soy cristiano, mis hijos van a ser cristianos. No es porque mi mamita ora, a mí Dios me cuida y el diablo no me topa. La fe es una decisión personal. No es una herencia automática. Ahora, ya vimos lo que dejaron los mayores de Enoc, lo que nos deja Enoc. Pero ¿qué dejó Enoc a las siguientes generaciones? Enoc significa un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Enoc decidió ser íntegro. Enoc decidió caminar con Dios. El Señor se lo llevó por eso, porque desarrolló con Dios una amistad. Mire, Enoc fue el nuevo inicio. El nuevo inicio.
De Enoc viene Matusalén, de Matusalén viene Lamec, y de Lamec viene Noé. Y de Noé viene esa generación que el Señor preservó. Un hombre que seguramente le creyó al Señor así, con los ojos cerrados, porque su bisabuelo hizo lo mismo. Y quizás usted sentado ahí diría, ¿cómo no hubiese querido que mi papá me dé ejemplo? ¿Cómo no hubiese querido ver en mi papá todas esas cosas, en mi mamá, en mi familia? Hoy soy lo que soy porque quizás mis antepasados crearon eso en mí. Y sabes, un sentimiento totalmente humano que yo no le puedo decir, no. Es humano que usted piense eso. Pero sabe, si usted está aquí sentado esta mañana es porque Dios le permite que usted sea el Enoc de su casa, que usted sea el nuevo comienzo. Si Dios permite que usted esté aquí reflexionando sobre esto, es porque usted es el encargado para dejar legado a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Usted es el encargado de hacer lo que no hicieron sus papás. Y si sus papás, por decirle algo, no se casaron y tuvieron 20 hijos y regados, usted es el encargado de poner orden en la casa. Y si usted no tuvo un padre que le dijo, ya, basta, no te portes así. Sabe que mucha gente en la cárcel le dice eso, ¿no? Si usted tiene un papá que me hubiese dicho, ya, no estaría aquí. Es orden que usted se convierta en el Enoc de su casa y usted es el que pone disciplina en la casa. ¿Sabe por qué? Porque hijos destacados salen de hogares firmes y ordenados. ¿Quiere hijos destacados? ¿Cuántos quieren hijos destacados? Yo quiero hijos destacados. Hijos destacados salen de hogares firmes y ordenados. Hogares que el sí es sí y el no es no. Donde no viene mami y le dice, déjale, ¿no? Un ratito nomás, dice. Déjale un poquito nomás. Una fiestita nomás. Una salidita nomás. Hijos destacados salen de hogares firmes y ordenados. Ser amigo de los hijos no es sinónimo de ser alcahuete de ellos. El reto, como les decía en principio, es ser amigo de tus hijos sin dejar de ser autoridad. Necesitamos seguir siendo autoridad de nuestros hijos. El escritor de Hebreos concluye el relato de Enoc diciendo lo siguiente: nadie puede agradar a Dios si no tiene. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y premia a los que le buscan. Para agradar a Dios necesitamos creer, necesitamos confiar en Él y debemos estar claros de que Dios premia a quien le busca en esta vida y en la eternidad. Y cuando le digan desde que te hiciste cristiano, no sé decir, desde que te hiciste evangelista, veo que te vistes mejor, veo que estás en otro carro, dígale sí, amén, gracias a Dios. En cambio a vos la borrachera no te deja progresar, ¿no? Mire, el Señor recompensa aquí y allá. Vivamos de tal manera que cuando Dios nos llama a su presencia estemos como en el lleven la foto, con la maleta listos. Señor, hice lo que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacer. Y digo que la fe es cuestión de amistades, ¿sabe por qué? Porque cuando usted se llena de personas como lo hizo Enoc, de personas que infunden fe en usted, cuando usted se llena justamente de amistades que inspiran fe, cuando usted escucha el consejo de personas de reino, cuando usted permite que le llamen la atención, cuando usted escucha la corrección de personas que viven algo íntimo con Dios, entonces esa amistad se va ampliando, porque la amistad con el Rey inicia con las amistades del reino. Y si el Señor es nuestro Rey, la amistad con el Rey comienza cuando nosotros tenemos amistad con gente que vive el gobierno de Dios. Pero si usted pasa llenándose más bien de amistades que no le aportan nada, que solamente le invitan a la farra, que solamente le invitan al despilfarro, que solamente le invitan a la vida libertina, entonces no puede tener amistad con el Rey. La fe es cuestión de amistades y Enoc nos hace saber eso.
Quizás me imagino, no es Enoc yéndole a buscar a Adán, ¿no? Todavía vivo. Cuéntame algo más. ¿Qué más te decía Dios? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era que él se paseaba? Su presencia se paseaba en el huerto. Llénese de amistades de reino, así como se llenó Enoc. Quizás en la familia no tiene el mejor ejemplo, puede ser que sí, o puede ser que no. Si no tiene el mejor ejemplo en la familia, no tiene excusa. Aquí hay una familia que teme el nombre del Señor. Y para tener fe es necesario, llenarnos de personas que le tienen a nuestro Dios como Rey. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Decida si va a ser como Caín, ¿no? Llenándose de iras porque Dios ve con agrado la ofrenda de otro. O si va a ser como Enoc, llenándose de personas que infundan en usted fe. Aquí termina mi parte y ahora comienza la suya. Ahora es su decisión. Pongámonos de pie, oremos al Señor.